Y hacemos el repaso de la jornada 16 en la División de Honor. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, bien, aquí estamos, todo nuevo descuento. Nuevo descuento, jornada 16, jornada... Segunda vuelta. Bueno, segunda vuelta ya, iniciamos segunda vuelta con esta jornada. Y corrígeme si me equivoco, estamos en la 19 en el grupo 4. La 18. 18, eso es. Bueno, y ya tenemos esa clasificación de los, bueno, ese cuadro de equipos de Copa del Rey, que todavía se están confirmando algunos horarios para esta próxima jornada, que será la de 16avos, que bueno, pues va a marcar un poco, marca el inicio, ¿no?, de la segunda vuelta, ¿no?, esa Copa del Rey. ¿Qué te pareció el sorteo de Copa del Rey que no hemos comentado? Me moló. Sí, para me hacer moló un poco porque de no boca. se han repetido grupos. De grupos de equipos. Son todos contra equipos de grupos distintos, incluso, a ver, sí que al final que al ser tantos equipos luego en octavos sí que va a haber cruces, puede haber cruces en los mismos grupos, pero luego hay muchos otros que no, o sea que muy bien, muy repartido. Y además hay repartido, exacto, está repartido que puede haber equipos que den la sorpresa, ¿no? Que sí, se cuelen ahí en octavos. También. Eso está guay. No, he mirado por el lado izquierdo del cuadro, izquierdo abajo, no me acuerdo qué equipos son ahora, pero uno de esos equipos va a llegar a Final Four y me mola mucho porque le toca un cuadro muy bueno. Asequible, factible. Sí, para que uno de esos equipos llegue a Final Four está muy guay, que uno de esos equipos lo vayamos a ver. Bueno, pues arrancamos antes de, hablando un poco de esto de Copa del Rey, vamos a arrancar con ese repaso de la División de Honor, en este caso en el grupo 1, que es con el que empezamos habitualmente, con el grupo gallego Cantabro Asturiano. Arrancamos lo que eran los partidos de la jornada. Arosa 1, Real Oviedo 0. Compostela 0, Montañeros 0. Real Racing 3, Deportivo Roces 0. Deportivo de La Coruña 3, Celta de Vigo 1. Pontevedra 0, Valmiñor 1. Lugo 0, Racing de Ferrol 0. Real Sporting 4, Vansander 1. Y Solares 5, Gimnástica Torrelavega. Solares 0, Gimnástica Torrelavega 5. Bueno, pues después del análisis un poco de esos resultados y de ver un poco, de ver esos resultados de esa jornada 16, arrancamos con el que era el primer encuentro de la jornada, el encuentro que enfrentaba la Arosa con el Real Oviedo, una Arosa que conseguía imponerse por 1-0 y un encuentro en el que se resolvió, se podría decir que rápido gracias a un tanto de Iván en el minuto 15. La primera parte, pues fue dominada en su mayoría por el conjunto local, mientras, pues que el segundo tiempo, pues fue un poco más para los asturianos, que fueron claros dueños un poco del partido. Aún así, pues el Oviedo no logró tocar la red, ya que la Arosa, supo defender muy bien, con ganas y con uñas y dientes el resultado, y esa victoria, ayuda un poquito a la Arosa a conseguir esos 3 puntos muy importantes, aunque uno de los a priori grandes de este grupo, mientras que el Oviedo desperdicia una buena ocasión para avanzar en esa clasificación. Sí, la verdad que son 3 puntazos increíbles para el Arosa ante un Oviedo que sí que está un poquito irregular esta temporada. Lo vemos en la clasificación, que está en esa parte mitad de tabla alta, cuando estamos acostumbrados a ver a un Oviedo top 4 mínimo ahí. La verdad que eso la Arosa lo ha aprovechado y que son 3 puntos pues muy importantes para al final lo que quiere la Arosa, que es la salvación. Vamos con otro duelo, esta vez en el derbi gallego entre dos equipos que pelean por la salvación, entre la Sociedad Deportiva Compostela y el Atlético Coruña Montañeros, que venían pues separados por solo un punto en la clasificación. Ambos conjuntos pues empataron a 0, dieron por bueno ese empate que finalizó sin goles y que mantiene a los dos equipos pues fuera de los puestos de descenso. Como nota negativa de este partido, pues por parte del Compostela, Sian Dieguez pues tuvo que sustituir ante el minuto 20 por lo que podía causar baja en los próximos partidos, la lesión de este jugador que se perderá algunos partidos para las siguientes jornadas. Y nada que más que añadir que un 0-0 que yo creo que no deja descontento a ninguno de los dos. Sí, al final es un duelo directo, prácticamente quedan empatados a punto, creo que hay un punto de diferencia entre estos dos equipos y pues un reparto de puntos que les deja un poco como estaban, es un enfrentamiento que a priori pues tampoco daña a ninguno de los dos. Seguimos con el Racing de Santander, que logra la victoria ante el TSK Roces, al Deportivo Roces, pues equipo que en la anterior jornada pues le había dejado fuera de la Copa del Rey. Los santanderinos, pues fueron con sed un poco de venganza, si se podría llamar así. En la primera parte, pues un golazo de Marwan
fue el que ponía por delante al Real Racing, siendo pues, prácticamente dueño del partido, y ya en la segunda el Roces pues se quedaba muy pronto con 10 tras una tarjeta roja en una acción con el juego parado, con el juego detenido. Los locales pues bueno, aprovecharon la ventaja numérica. Gabriel pues de un cabezazo tras un centro al segundo palo pues consiguió poner el 2-0. Y el último definitivo gol lo metería Robert con un resultado que bueno, que 3 puntos para el Racing, a priori en casa, que estaba quinto pasa a ser cuarto, y el TSK pues hace lo contrario, de estar cuarto pasa a ser quinto. Sí, bueno, un partido entre dos equipos de esa zona alta de la tabla. El Racing, que en estas últimas jornadas ha empezado a coger fuelle, a ir escalando posiciones. Un Roces que está haciendo una temporada, pues bueno, ¿qué vamos a decir del Roces, no? Porque se ha clasificado para la Copa del Rey, siendo recién ascendido, codeándose en esa cuarta, quinta plaza, no la ha abandonado. La verdad que fue un partidazo entre el que se llevó el Racing al final. Y partidazo es el que tenemos ahora, porque bueno, empezábamos la temporada en este H1 con un derbi gallego en Amadroa. Pues claro, a la segunda vuelta le tenemos en Abegondo, ese Depor que consigue una victoria contra su máximo rival, el Celta de Vigo, y lo supera en la clasificación, siendo pues ahora el nuevo líder de este H1. Los vigueses fueron quienes comenzaron adelantándose en el minuto 10, pero poco les duró la alegría, ya que en el 14 empataron los locales. Poco antes del descanso fue Lucas Castro el que consiguió el segundo gol. Los porteros de ambos equipos, a pesar de no tener las porterías a cero, sí que estaban cuajando un muy buen encuentro, con buenas paradas, muchas de mérito. Y bueno, fue al final del encuentro cuando apareció de nuevo Lucas Castro para firmar su doblete, hacer ese 3-1, dar la tranquilidad a su equipo y obtener pues 3 puntos muy importantes en la clasificación, doblemente, porque ganas a tu aférrimo rival y te colocas como líder. Sí, al final, bueno, se cambian un poco las tornas, ¿no? El Deportivo se coloca ahora líder tras este choque, y bueno, pues al final es una doble victoria, yo creo. Al final, bueno, con buen sabor, la verdad, para los deportivistas, para la familia deportivista. El Valmiñor sale del descenso esta jornada tras ganar el derbi gallego, uno de los derbis gallegos al Pontevedra, y empieza un poco a descolgarse, en la clasificación, pues ocupando ya el antepenúltimo puesto a 7 puntos de la salvación. Se le complica un poquito al Pontevedra. Los de Jesús Ramos no consiguieron ni siquiera puntuar, y es que bueno, pues el solitario tanto de Samuel Valle en el 26 pues le valió al Valmiñón para sumar esos 3 puntos en un partido en el que bueno, pues supieron defender bien la ventaja que tenían, haciéndose fuertes en defensa, y un conjunto local que bueno, pues intentó darle la vuelta al marcador con un doble cambio al descanso, pero que no fue suficiente. Sí, bueno, buen punto, buen gol del Valmi, que le vale 3 puntazos ante un Pontevedra que no consigue salir. Sí que es verdad que al final no está muy despegado la clasificación en esa zona baja en el DH1, pero sí que es verdad que el Pontevedra se está empezando a ir un poquito. Vamos con otro partido en esa lucha por la salvación, el Lugo y el Racing de Ferrol, que firman un empate sin goles. Fue un encuentro muy igualado y destacado por la buena defensa de los dos equipos. Las oportunidades claras resultaron pocas y mayoritarias del conjunto local, pero bueno, a ambos le faltó tener un poquito de puntería. El punto permite a los dos sumar en un enfrentamiento, como decimos, que es directo, pero deja impresión de una ocasión desperdiciada para bueno, romper un poquito la paridad en esa zona baja. Así que es verdad que al final es un partido contra un rival directo donde tienes que sacar pues esos 3 puntos. Sí, al final, bueno, es verdad que ninguno de los dos suma los 3 puntos. Es verdad que le viene mucho mejor al Lugo porque está en mejor situación. Al final, pues el Ferrol se le está complicando mucho ya la categoría. Al final, si no pues reacciona rápido, pues va a estar abocado al descenso. Y es verdad que claro, pues si aprovechas ese momento, ese duelo directo, pues para sumar 3 puntos, pues te colocas un poco, te enganchas un poco en esa lucha. Ahora mismo pues el Ferrol lo tiene más complicado y ese punto solo favorece al Lugo. El Sporting anotó 4-1 al Van Sander en mareo. Gonzal inauguró el marcador en el minuto 8 desde los 11 metros, y 6 minutos más tarde Mario puso el 2-0. Sin que diese tiempo a reaccionar al Van Sander, en el 17 Javier marcaba el tercer gol a favor del conjunto de los rojiblancos, quienes fueron pues claramente superiores durante todo el desarrollo del encuentro. En el 36 Sergio acortaba distancia para los cántabros, pero que no fue suficiente, y finalmente bueno, pues el 4-1 definitivo llegó de la mano de Álvaro en el 58, un resultado bueno, pues que demuestra un poco la gran plantilla asturiana, ya que cada uno bueno, pues fue anotando un jugador diferente, y al final bueno, pues es un 4-1 que es un resultado abultado.
Sí, el Sporting la verdad que está haciendo una muy buena temporada, sí que es verdad que se ha desinflado un poquito estas últimas jornadas, pues eso lo ha aprovechado Celta y Depor para irse un poquito en la clasificación, pero está ahí tercero, tiene muchas ganas de la Copa, a ver cómo se desarrolla en Copa, y al final, bueno, yo creo que va a dar guerra hasta el final. Vamos a acabar este DH1 con un nuevo derbi cántabro entre dos rivales directos por la permanencia, entre el Solares y la Gimnástica Torrelavega, que se cantó del lado visitante desde el primer minuto, cuando Noa pues adelantó a los torrelaveguenses con un testarazo tras un centro de Pedraja. A partir de ahí los visitantes cedieron la posesión al Solares y esperaron replegados para hacer daño a la contra. Los locales, poco habituados a llevar el peso de juego, pues no consiguen generar peligro, y en el 27 Noa volvió a marcar tras un error defensivo. Fue antes del descanso cuando Samu Pedraja provocó y transformó un penalti para ponerse 0-3, y ya en la segunda parte el Solares cambió de sistema, pasando de una línea de 5 a defensas a un 4-3-3, pues para intentar mejorar en el partido y lograr pues ese gol que les metiese en el encuentro. El Celorio aún así pues sentenció una contra en el minuto 60, y 5 minutos después fue Noa el que volvió a marcar, completó su hat-trick desde los 11 metros y bueno, cerró una goleada para la Gimnástica Torrelavega que bueno, fue inconmensurable, un Solares que poco pudo hacer. Sí, la verdad que es un resultado que pone un poco patas arriba la zona de la permanencia, un poco esa lucha, porque al final hay 3 equipos, lo vamos a ver ahora más adelante, que se quedan un poco ahí con 18 puntos, algunos dentro y fuera del descenso, y le complica un poco el buen hacer que estaba haciendo el Solares hasta ahora, que es un resultado que, aparte de ser abultado, que le complica un poco la situación. De hecho, vamos a ver esa clasificación, vemos un poco cómo queda. Bueno, lo que hemos dicho antes, Deportivo de La Coruña líder con 37 puntos, seguido del Celta de Vigo con 36, Sporting con 34 y cuarto el Real Racing Club de Santander con 25. Quinto es el Roces con 23 puntos, seguido de la Arosa y el Real Oviedo con 22 puntos. Doble empate también, pero esta vez a 20 puntos entre Van Sander y Coruña Montañeros. Décimo es el Compostela con 19 puntos y cierra esa zona tranquila la Gimnástica Torrelavega. Y el Valmiñor con 18 puntos. Eso es, con 18 puntos también el Solares, que se mete esta jornada en descenso, lo que comentábamos, seguido del Lugo con 16, Pontevedra con 11 y Racing Ferrol como colista de grupo con 8 puntos. Vamos con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y comenzamos con ese Athletic Club 3, Logroñés 0. Danobat 2, Antiguoco 5. Aurrera Vitoria 0, San Juan 1. Real Sociedad 2, Eibar 3. Oberena 0, Santuchu 1. Villegas 2, Betoño 3. Deportivo Alavés 2, Osasuna 0. Baskonia 0, Leioa 1. Buenos partidos aquí, de verdad. Pues sí, buenos partidos, buen resultado. Además, bueno, con bastantes goles. Es verdad que, bueno, hay un poquito ahí de todo, 0-1, 0-1, pero... Bueno, de momento... Vamos a empezar con ese líder, con ese Athletic Club que bueno, se redimió un poquito de esa partida de primera vuelta ante el Logroñés, que le goleó el Logroñés, recordemos ese 4-0, pues ahora golean los Leones en Lezama. Unas Goyogana y Cristian Inga fueron los que hicieron los 2 primeros goles del encuentro, en el 5 y en el 12, para irse pues, con ese 2-0 al descanso. Y ya después, en la segunda mitad, fue Asier Torres quien puso ese 3-0 para poner aún más tierra de por medio para el Athletic y bueno, para dar definitivamente la victoria a los Leones y seguir pues en lo más alto de la clasificación. Pues sí, así es, un duelo por todo lo alto entre bueno, pues el líder y bueno, pues un Logroñés que la verdad que pues, ha entrado en Copa del Rey, que lo está haciendo francamente bien, uno de los equipos revelación de este grupo 2, y bueno, pues al final, pues enfrentarte al líder pues te supone pasarlo por lo menos mal. Sí, luego ya seguimos con el siguiente encuentro, el Antiguoco, que sigue de dulce y golea en Mayona, en este caso al Danobat, a domicilio. Hasta 4 goles pudimos ver en la primera mitad, los de Enaitz, bueno, pues por partida doble, y Mikel para el Antiguoco, y el de Danel para el conjunto local. Ya en la segunda parte, Danel metía los suyos en el partido con su doblete y el 2-3, pero el Antiguoco, bueno, pues sentenciaba por medio de Knights el que hacía hat-trick y con el gol de Hugo para terminar con ese 2-5 y llevarse al Antiguoco, bueno, pues esa victoria a domicilio. Sí, segunda victoria consecutiva del Antiguoco, como tú dices, está a domicilio, encajándole 5 goles al Danok. Que no cómoda. Que no es cómoda, pero al final tienes que ir fuera ante un Danok que la verdad que es muy buen equipo, aunque le vamos ahí abajo luchando por la salvación un poquito ahí apretado, la verdad que lo está haciendo muy bien el Antiguoco.
Vamos con una victoria importantísima, esta vez de la agrupación deportiva San Juan, esa lucha por la permanencia ante la Burrera de Vitoria, a domicilio también. Fue un partido muy igualado en el que el gol pues tardó en llegar. Fue Urbelch quien apareció en el minuto 90, prácticamente el final del partido, para hacer el tanto de la victoria y que los 3 puntos pues se fuesen para Navarra. Sí, pues por poco al final estuvo a punto de perder ese partido la de San Juan. Frente a uno de los a priori pues, de sus rivales directos, ¿no? Que al final están un poco ahí luchando en esa pomada. Seguimos con el encuentro que enfrentaba la Real Sociedad y al Eibar. Saltó la sorpresa un poco en Zubieta, con un Eibar que se llevó esos 3 puntos. Se pusieron 0-2 los armeros con 2 goles prácticamente seguidos, los de Gonzalo en el 26 y de Miquel en el 28. Y bueno, pues los Churiurdin no encontraban la manera un poco de hacer daño al Eibar. Y llegaba el 0-3 llegado al final, en el 87, obra de Joric y Zaola. Cuando parecía que todo estaba acabado, la Real se metió de lleno en el encuentro con el gol de Luka Petrovic, y tan solo un minuto después O'Day hizo el 2-3 en el 95, pero no dio tiempo para más. Y bueno, pues es un poco el problema, ¿no? De no solucionar el partido pues durante el encuentro, sino en los minutos finales, que parece que te vienes un poco más arriba, ¿no? Sí, yo creo que resume muy bien este partido lo que es el Eibar esta temporada, que es un equipo muy bueno, que juega un fútbol muy vistoso, muy de ataque, y te consiga toda una Real en Zubieta encajarle ese 0-3, pero también un poquito esa parte frágil en cuanto a lo defensivo, que al final la Real te mete los minutos finales y se mete en el partido. No, y que también el gol llegó tarde. Y que también, fíjate, puede tener una lectura un poco al contrario. Al final tú haces un buen partido cuando ya estás en los minutos finales, que eso pasa mucho en la categoría. Estás en los minutos finales del descuento, te piensas que has ganado el partido, sí, bajas un poquito el acelerador, dejas de pisar el acelerador, y el otro equipo, que al final pues es uno de los equipos cantera, hostia, aprieta un poquito y te marca 2 goles y la ves mal en un momento en el que tenías el partido controlado. Completamente, y eso que en esta categoría, quien haya visto partidos cuando vas 2 goles abajo y metes un gol, das mucha vida al equipo que mete un gol, pero con 3 abajo también lo hemos visto con la Real, igual, que meter ese 1-3 da muchísima vida al otro equipo y va por todas. Así que vamos a ir ahora con el partido del Loberena y del Santuchu, un Santuchu que se lleva 3 puntos importantísimos de Pamplona en su lucha por la salvación, que está muy apretada, luego lo veremos en clasificación. Tras un partido que estuvo igualado, el gol de la victoria pues se hizo esperar. En el 84 Diego hizo el tanto de la victoria para los bilbaínos ante un Loberena que estaba cojando una muy buena temporada, siendo uno de los equipos revelación de este grupo y que lo estaba haciendo muy bien en casa. La verdad que tenía un fortín allí en Navarra. Pues el Santuchu se lleva 3 puntos muy importantes. Sí, muy importantes para su objetivo, ¿no? Para su lucha ahí en esa salir de la permanencia. A salir del descenso hacia la permanencia. Seguimos con el Betoño, que bueno, pues sigue de dulce, ya son 3 las victorias consecutivas que lleva, esta vez pues ante un Villegas, que es verdad que sigue sin puntuar, entonces bueno, es un equipo que se está atragantando mucho en este caso la categoría esta temporada. Arach adelantó a los vitorianos en el minuto 12 y no fue hasta el 60, pues cuando pudimos ver el 0-2. Obra de John, reaccionó el Villegas con un doblete de Rubén. Es decir, que el equipo compite, pero y cuando parecía pues que el Villegas pues iba a conseguir el primer punto un poco de la temporada, París en el 92 pues hizo el tanto un poco de la victoria para el Betoño, y bueno, pues dejaba al Villegas un poco con esa sensación de que el esfuerzo pues no tenía esa recompensa, ¿no?, del punto. Sí, la verdad que un Villegas que está tan necesitado al menos conseguir un punto, el primero en esta temporada en División de Honor, se le atraganta, pero es que el Betoño viene muy bien, viene luchándolo todo, y como decimos, son 3 victorias ya consecutivas de los Dark Eyes. Y al final que necesitan los puntos, es que le pasa lo mismo, es otro de lo directo por la parte baja. Esta victoria es importantísima para no dejar irse. Vamos con otro partidazo que teníamos aquí en este DH2, ese Alavés Osasuna, que se resolvió con una contundente victoria de los locales en Ibaya. Un doblete de Jaric Prat en el 22 y en el 63 les valió a los vitorianos para hacerse con los 3 puntos ante un duro rival como siempre es Osasuna. Sí, al final, bueno, pues un duelo por la parte alta de la tabla. Es verdad que, bueno, pues al final poco se puede decir con ese, bueno, pues que ese control del partido. Al final marcas en el 22, marcas en la segunda parte del 63 y más o menos tienes control del partido. Y bueno, pues no hay posibilidad de hacer mucho más.
Terminamos con ese encuentro entre el Baskonia y la Sociedad Deportiva Leioa, un Leioa que bueno, vuelve a reencontrarse con la victoria, en este caso ante su rival, ante el conjunto de Donostiarra en Puyo. Fue un partido pues muy igualado, en el que bueno, pues un gol a 5 minutos del final prácticamente, el de Ibai Sarasola, pues decantó la balanza a favor de la Sociedad Deportiva, en este caso como visitante. Sí, victoria muy importante del Leioa para seguir en esa zona media más o menos tranquila, porque bueno, el arranque que tuvo el Leioa haciendo 6 de 6 las primeras 6 jornadas le permite estar un poco más tranquilo y al final reencontrarse un poquito con lo que venía siendo y con el buen hacer que estaba haciendo esta temporada, así que bueno, victoria importante para la Sociedad Deportiva. Vamos con la clasificación que ya tenemos por aquí y empezamos con ese Athletic Club, que es líder con 41 puntos, seguido del Alavés con 31, al igual que la Real Sociedad, y cuarto es el Logroñés con 28 puntos. Con 28 puntos también, en este caso quinto el Eibar, seguido del Antiguoco también con 28, Osasuna con 25, Leioa con 24, Oberena con 23, Baskonia con 20, Danok con 19 y la de San Juan con 18 puntos, que es la que cierra la permanencia. Abre esa zona roja el Betoño y el Santuchu con 17 puntos ambos, seguidos de la Aurrera Vitoria con 13 y cierra como colista el Villegas todavía con 0 puntos. Seguimos con el repaso del grupo 3 en esta jornada 16, el grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y empezamos con esos resultados. Gimnàstic 1, Huesca 0. Montecarlo 2, Español 2. Real Zaragoza 0, Barça 0. DAM 1, Nàstic de Manresa 1. Constancia 1, Sant Cugat 2. Girona 3, Racing de Zaragoza 0. Sabadell 1, Mallorca 3. Y Cornellá 2, San Francisco 1. Bueno, pues ahí estaban los resultados. También, bueno, pues partidos interesantes, como siempre en esta categoría, en este grupo 3. Arrancamos con la derrota del Nàstic, en este caso del Nàstic de Tarragona ante el Huesca, pese, bueno, pues a un buen partido del conjunto local. Los tarraconenses, bueno, se adelantaron con un gol de Ayman en el 46, pero el conjunto oscense, bueno, pues consiguió empatar por medio de Mario Blasco en el minuto 61. A falta de un cuarto de hora, pues para que terminara el partido, Alain dio la victoria a los visitantes en un final, bueno, pues bastante intenso, la verdad. Sí, una victoria importante para la Sociedad Deportiva Huesca, para seguir en esa zona de fuera del descenso, pero la verdad que está cerca, no está nada lejos, porque está todo muy apretado, pues, con equipos como el Nàstic mismamente. Sí. Vamos con una de las sorpresas de esta jornada, que es ese empate entre Montecarlo entre la Unión Deportiva Montecarlo y el Español en un partido igualado. Los pericos se pusieron por delante con el gol de Loitost y aumentaron la diferencia en el 46 gracias a un gol de Macar. No obstante, los locales pues reaccionaron con un tanto a los 6 minutos de encajar el segundo, y ya casi en el final del partido fue Marcos Martín el que anotó ese tanto para los aragoneses para hacer ese 2-2 y rascar un puntito al líder. Bueno, pues un puntito al líder que le hace bastante pupa al líder, en este caso, que bueno, que viene bien el Montecarlo porque está en esa lucha por salir del descenso, pero que bueno, que es un pequeño tropezón en este caso del Español, que bueno, que no afecta mucho, porque también hay tropezón del Barça, que es el que le persigue a marchas forzadas. Sin goles, en este caso el duelo que avanzábamos entre el Real Zaragoza y el FC Barcelona en la capital aragonesa. Partido cerrado donde ambos equipos, bueno, pues generaron ocasiones, pero bueno, fallaron un poco en la definición, con defensas sólidas que impidieron al final cualquier sorpresa. Un empate que sabe a poco para el conjunto, para los culés, en este caso en Zaragoza, pero que bueno, pues deja un poco como estaba la clasificación, porque es tropezón y tropezón. Sí, yo creo que quien mejor le viene es al Español, que había tropezado y al final pues podía esperar que el Barcelona pinchase en Zaragoza, porque era un partido muy complicado el que tenía su rival, pues bueno, al final le ha salido bien. Vamos con otro reparto de puntos, también con un equipo de esa zona alta, con la DAM, que en el choque contra el Nàstic de Manresa pues no consigue ganar y bueno, se queda con ese 1-1. Fueron los locales quienes abrieron el marcador con un gol de Gerard Márquez nada más comenzar el partido, tras una jugada ensayada de tiro libre,
Y los visitantes pues igualaron, pero ya en la segunda mitad, gol de Ansu en el 64, partido equilibrado que termina con un empate yo creo que justo, que bueno, yo creo que supo un poquito como derrota para los locales, porque bueno, la Dam de haber ganado se podía haber acercado a Español y Barcelona, que habían pinchado. Sí, al final, bueno, o sea, también es un tropezón para la Dam, en este caso pues un poco por escalar posiciones. Es verdad que es un punto muy importante para el Nàstic de Manresa, porque al final está en ese cuádruple empate por la lucha por la permanencia, entonces yo creo que son los más favorecidos un poco de esta situación. Continuamos en este caso con la victoria del Sant Cugat en el feudo del Constancia. Unas Guijarro, bueno, pues marcó el 0-1 en la primera jugada del partido prácticamente, y el 0-2 lo anotó el Nin Laveira al filo del descanso. Los locales, bueno, pues no pudieron darle la vuelta al marcador, pero recortaron distancias, eso sí, con un gol en la segunda parte de Raúl Fernández. Segundo triunfo consecutivo, trabajado en este caso, que saca al Sant Cugat de esa zona baja y hunde un poquito más al conjunto balear. Sí, lo de Víctor Sánchez, que están haciendo muy bien 2026 en estos 2 partidos que llevamos, son 2 victorias consecutivas, un equipo que bueno, que al final lucha por no descender, es un bálsamo completamente para mantenerse en esa zona tranquila. Vamos con el Girona, que golea en casa al Racing Zaragoza y bueno, consigue por ende pues esos 3 puntitos para mantenerse esa zona media alta de la tabla. Los locales dominaron con los goles de Villanueva en el 10, Albert Vicens en el 24 y Jordi Font en el 59, mostrando pues la superioridad que tenían en ataque y que bueno, y también la efectividad, ¿no?, con esos 3 goles. Partido controlado que consolida al Girona en la zona media alta, como decimos, de la tabla, y que bueno, ante un Racing Zaragoza que al final es un partido que se puede permitir, entre comillas, vamos a decir, no puntuar, porque al final el objetivo del Racing es la salvación ante un Girona que a priori no debería sufrir en la liga. Sí, bueno, es verdad que están un poquito, el Girona ya venía un poquito por encima del Racing Zaragoza y de algunos otros rivales, y bueno, pues es verdad que podría haber, si hubiera ganado el Racing Zaragoza el partido, podría haber igualado un poco esa posición en la tabla, pero bueno, al final un poco lo que hace es acercar al Girona un poquito más a esa cabecera de la tabla, ¿no? Victoria en este caso del Mallorca en Sabadell. Los visitantes, bueno, pues se pusieron antes del descanso con un 0-2 gracias a los tantos de Pablo Arbós. Los conjunto catalán, bueno, pues respondió con el gol de Naim Sakur, pero por la sentencia definitiva la firmó en este caso Michael White. Victoria clave por ese 1-3 para el conjunto bermellón, que bueno, que recorta 2 puntos al Barça y al Español. Este sí que aprovecha todos los tropezones, ¿no? Y recorta esos puntos, bueno, pues para escalar un poquito más en esa clasificación. Sí, un reloj deportivo Mallorca que sí que lo aprovechó y le sirve para estar ahí en la terna. Vamos con el último encuentro de este grupo 3, una victoria sufrida del Cornellá ante el San Francisco. Fueron los locales los que se impusieron con un primer gol de Ferran Burgaya en el 43, y nada más comenzar la segunda mitad, Juk pues puso el empate. Poco le duró la alegría al cuadro visitante, ya que Héctor García pues puso el definitivo 2-1 a los 5 minutos de recibir el anterior gol. Y bueno, es un triunfo que permite al Cornellá sumar 3 puntos en casa, salir del puesto de colista que se había metido. No sale del descenso, pero le mantiene esa lucha que en este grupo 3, como vamos a ver después, está muy muy apretado. Exactamente, al final el San Francisco pues, parece que lo tenía un poquito más asequible para el encuentro, pero sin embargo es el Cornellá el que bueno, pues consigue esos 3 puntos y bueno, pues consigue meterse, ¿no?, en esa lucha por la permanencia. Vamos a ver la clasificación como queda. El líder, el Español, como decíamos, con 37 puntos, seguido del Fútbol Club Barcelona con 36, Mallorca con 32 y la Dam con 30 como cuarto clasificado. Como quinto está el Real Zaragoza también con 30 puntos, seguido del Girona con 27, el Sabadell con 23, octavo es el Racing Zaragoza con 20 puntos, noveno el San Francisco con 18 y cierran esa zona tranquila empatados a 15 puntos Huesca, Manresa y Sant Cugat. También empatados a 15 puntos el Nàstic, que ya en la zona de descenso, seguido del Monte Carlo con 13, Cornellá con 12 y Constancia con 10 puntos como farolillo rojo. Vamos con el grupo 4, con ese grupo de Andalucía, Ceuta y Melilla. Tenemos ya los resultados: ese Vázquez Cultural 1, Melilla 1. Calavera 0, Sevilla 1. Granada 2, Betis 0. Málaga 2, Cañada Atlético 1. Almería 0, Cádiz 3. Sporting Atlético 5, Tomares 0.
Mosquito 2, La Mosca 2. San Félix 3, Córdoba 0. Y Malacena 1, Arenas de Armilla 0. La verdad que aquí ha habido cambio de líder, ¿eh? Está muy bonito el grupo Sí, 4. ha mutado el grupo 4. Sí, sí. Vamos a empezar con ese primer partido con el Vázquez Cultural y el Melilla, que empataron a 1 en la jornada 18 de esta División de Honor. Un empate que, bueno, no deja satisfecho a ninguno de los dos, ya que tiene el mismo objetivo, que es la salvación. El Melilla se adelantó primero con el tanto de Alex, tras aprovechar un fallo defensivo para poner ese 0-1 en el marcador. Los locales igualaron la contienda en el minuto 61 con un cabezazo de Aizán. Y ya en la segunda mitad pues hubo emoción para ambos bandos, y una expulsión para los locales, aunque bueno, ninguno de los dos logró imponerse definitivamente y lograr la victoria ante un rival, como decimos, directo. Con este empate pues ambos clubes ven como sus aspiraciones a la clasificación siguen complicadas, ya que necesitaban esos 3 puntos pues, para mejorar posiciones en la tabla, y bueno, veremos qué les depara la temporada, ya con un partido ante un rival directo que no han conseguido los 3 puntos. Bueno, un duelo directo entre colistas al final. Seguimos con el Calavera-Sevilla, un encuentro en el que bueno, pues el conjunto hispalense consigue 3 puntos de oro y portería 0, y bueno, pues imponiéndose al Calavera, en este caso gracias al tanto de Naim Blidi en el 19. Tras el tanto inicial consiguieron mantener la portería 0 durante todo el encuentro, pues bueno, para llevarse esos 3 puntos importantes y vitales, y volver un poco, bueno, pues a tener la flechita hacia arriba, ¿no? A un poquito a ese subidón. Este Sevilla pues se mantiene en la 7ª posición con 30 puntos tras la victoria, y el Calavera, bueno, que cae a la 5ª plaza. Sí, bueno, un Calavera que venía de clasificarse para Copa del Rey ganando al Betis en su casa. Bueno, su casa, yo sí, su casa porque es la casa del otro, pero bueno, que el Betis hacía de local. Y la verdad que le ha tocado otro duro partido contra un Sevilla, que no es el Sevilla de otras temporadas, pero yo creo que en lo que resta de temporada va a empezar a serlo. Al final el Sevilla es muy buena cantera y yo creo que siempre lo ha demostrado. Pero bueno, el Calavera es que está haciendo un temporadón. Vamos con el partidazo de este DH4, ese primero contra segundo, un Granada que asalta al liderato derrotando al líder en el partido más emocionante de esta jornada, como decimos. Enrique de Bronce adelantó al cuadro nazarí en el minuto 36 de partido, y justo antes del descanso pues fue el mismo Enrique el que hizo su doblete, con el que bueno, se cerraría el marcador. Gran victoria del Granada, que sube a su 3ª victoria consecutiva, salta al liderato, ya que bueno, desbanca al Betis con 41 puntos. El Betis, por ende, que bueno, encadena su 2ª derrota consecutiva, como hemos dicho, ante el Calavera y ahora ante el Granada, y se queda con 39 puntos, 2 por debajo del nuevo líder. Sí, al final... ¿A que se te va? Que se me va. Sí, al final, bueno, gran victoria al final del Granada, porque me ahogo. Gran victoria al final del Granada, en este caso ante el que era el actual líder, y bueno, la verdad que oye, pues pone muy interesante este grupo 4. No, el Granada va totalmente en serio, está haciendo un temporadón. Encima Luis Bueno está contando con muchos jugadores del Recreativo, para el Recreativo Granada, se me va a mí. La flemilla. El Recreativo Granada, sobre todo con los 2 puntales que tiene ataque, como son Enrique y Ryan. La verdad que cuidado con el Granada, que puede dar sorpresa en este grupo 4. Veremos a ver, porque ya se ha puesto interesante para esta segunda vuelta, que ha arrancado el Granada, que ha arrancado muy bien. Seguimos con el Málaga, que bueno, pues logró una trabajada victoria, por este caso por 2-1 ante el Cañada Atlético en la Ciudad Deportiva de Málaga. El conjunto visitante se adelantó en el marcador en el minuto 20 gracias al gol de Drame, que no sé si lo he dicho bien, Drame. Poniendo cuesta arriba, bueno, pues el encuentro para el conjunto local. Tras el descanso, el Málaga reaccionó, consiguió el empate en el minuto 49 por medio de Arévalo Chávez, en lo que bueno, pues daba alas al conjunto blanquiazul. Y bueno, pues ya en el tramo final del partido, Kiana Frog aparecía en el 83 para culminar esa remontada, dar los 3 puntos bastante importantes al Málaga, y que supone, bueno, pues reponerse a un inicio adverso y sellar el triunfo en casa. Sí, victoria muy importante del Málaga para seguir en esa zona alta, en esa 4ª posición que está ahora, aprovechando el tropezón del Calavera. Y en la Cañada, por su parte, pues bueno, al final yo creo que el Málaga no está ni mucho menos en su liga.
Vamos con otro partidazo que teníamos en este DH4, el Cádiz, que se da el festín en Almería para ¿Cómo lo celebran por aquí? Lo celebran por aquí fuera de cámara, para seguir en esa zona alta de la tabla. El cuadro gaditano que cogió un gran partido, sumando los 3 puntos y llevándose pues esa portería a cero muy valiosa. Paul Patiño abrió la lata en el minuto 39 y en el 43, antes de llegar al descanso, llegaría otro gol para el Cádiz, obra de Paul Catá, tras convertir pues una pena máxima. El tercer y último tanto del encuentro llegaría al comienzo de la segunda parte, concretamente en el 51, de las botas de Abel Muiños. El Cádiz, que vuelve a la senda de la victoria tras varias jornadas sin hacerlo, se mantiene sexto clasificado. Recordemos que el Cádiz tiene un partido menos, ese partido polémico. Ese partido fantasma que ha dejado un poco ahí. San Félix. Y el Almería, pues bueno, noveno. A ver, gran victoria del Cádiz. Es verdad que la jugada esa que se ha hecho con lo del Málaga-Cádiz es una cosa un poco... a ver, raruna. Mal hecha. Yo qué sé, escúchame, se han sacado ahí de la manga un promedio que, a ver, que sí, en una situación que no se puede disputar el partido, pero no sé, en la temporada pasada, ¿sabes? Que se echaron en los bombos, se echaron bolas porque todavía no estaban definidos los quintos. Sí, pues sí. Al final, no sé muy bien, Bueno, no sé, en fin, cosas de casa, Federación, ¿no? Cosas de casa, cosas de federación. Pero es un poco raro, yo tengo que decir que es un poco raro. Aprovechamos aquí para comentar que esto, si a ver qué os ha parecido eso y ponerlo en comentarios, porque es una cosa que a mí me resulta un poco rarísima, habiendo el año pasado hecho eso. Por eso en una bolita y el papelito, oye, pues Cádiz o Málaga, si ya no había está, más. Exacto, es que no había, porque si dijera, de hecho es que la temporada pasada era más complicado, porque Sí, había más equipos. Podía variar más, pero es que, no sé. En fin. Seguimos con el repaso, en este caso, de la goleada del Sporting Atlético, este Sporting Atlético de Ceuta, que corta en seco esa gran dinámica que traía, que atravesaba el Tomares. Sergio González adelantaba al conjunto local en el minuto 23 y el segundo tanto pues llegaría en el 39, obra de Héctor Arenas. Tras el comienzo de la segunda parte, Aimar Pérez firma un doblete en el 47 y en el 55 para dejar el encuentro pues prácticamente sentenciado. La manita la sellaría Gonzalo Guillén, en este caso en el 79, para completar pues un encuentro magnífico, se podría decir, del Sporting Atlético de Ceuta, un partido de 5 estrellas. Y un Sporting que con este resultado, con esta victoria, avanza a la octava plaza, mientras que el Tomares, bueno, pues baja ahí con 5 puntos de ventaja solo sobre los puestos de descenso. Y bueno, pues un Sporting Atlético que no podemos decir otra cosa, que vuelve a ser equipo revelación. Sí, bueno, el Sporting Atlético ya no nos pilla de sorpresa, que al final es trabajo constante de todas las semanas, trabajo de día a día. No, yo creo que bueno, es como un mantra que tienen entre ellos de bueno, el siguiente partido, no miran más partidos allá que el siguiente que tienen. Yo creo que eso está muy bien y al final es que le tienes en esa mitad de tabla alta y yo creo que el Sporting puede acabar mucho mejor que en esta octava plaza, incluso superar lo que hizo el año pasado, ya lo veremos, pero tienen equipo para ello. Ojalá. Pues sí. Vamos con otro de los que está siendo el equipo revelación, el Mosquito, que vuelve... Duelo de bichos. Duelo de bichos. Duelo de el bichos. Mosquito y la Mosca. El Mosquito que vuelve a la senda de la victoria con una gran remontada ante la Unión Deportiva La Mosca, que bueno, fueron los visitantes los que se adelantaron primero en el 41 con un gol de Luciano, y tras el comienzo de la segunda mitad el Mosquito consiguió empatar el encuentro con el tanto desde el punto de penalti de Benjamín. Fue el propio Benjamín el que se encargó de completar esa remontada con su doblete en el minuto 53 y dar la victoria al Club Deportivo Mosquito, que alcanza la tercera plaza sumando 33 puntos ya a esta altura de la temporada, un equipo recién ascendido, mientras que la Mosca, pues bueno, decimocuarta, marca ahora mismo en la zona de descenso, pero no se aleja ni muchísimo menos de la salvación. La verdad que dos equipos que lo están haciendo bastante bien para, bueno, al final la condición con la que viene, que era de recién ascendido. Sí, la verdad es que otro equipo de revelación, hablamos del Sporting Atlético, pues un poco porque es el hito de un equipo de Ceuta, ¿no? De esta, bueno, pues de toda la trayectoria de la División de Honor, entonces al final es un poco noticia recurrente, pero es verdad que el Mosquito es un recién ascendido que consigue la categoría este año y que está tercero en el grupo 4, compitiendo de una manera increíble. Entonces, es que claro, tampoco se puede obviar. Desde luego, vamos, la permanencia la tienen asegurada, desde luego, y el trabajo que están haciendo este año sí. Vamos, es impecable. Completamente.
Seguimos en este caso con el San Félix, que bueno, pues se regala una goleada ante el Córdoba, un Córdoba que está en crisis. Godfrey abrió el marcador en el minuto 14, pues para adelantado al conjunto local. El segundo tanto llegó justo antes del descanso, obra de Lucas Azaustre, y Jesús Rosa sentenció el encuentro en el minuto 53, pues bueno, para dejar a un Córdoba muy hundido, y bueno, pues una situación que empieza a volverse un poco complicada si se despista. El San Félix consigue volver a ganar tras 2 derrotas consecutivas, se coloca en décima plaza, y Córdoba pues suma su 5ª derrota consecutiva y con una situación pues que comienza a ser preocupante. Sí, un Córdoba que la verdad que tuvo un muy buen arranque de temporada, estando ahí arriba, parecía que no iba a ser el Córdoba del año pasado que sufrió tanto. Ahora sí que es verdad que se está metiendo un poquito y coqueteando con esos puestos de descenso, en una mala dinámica. Pues bueno, veremos si que salga a tiempo, porque si no verás su situación, pues la verdad que bastante mal. Vamos con el último encuentro entre dos equipos necesitados de puntos. El Maracena, que consigue su 2ª victoria consecutiva ante un rival directo como es el Arena Zarmilla, para seguir soñando con la permanencia. El único tanto de los instantes finales del encuentro de Benjamín Herrera le fue suficiente a los locales para volver a la senda de la victoria, sumar de 3, acercarse a la salvación, que está muy justita ahí en este grupo 4, y el Arena por su parte un puesto por encima del Maracena a 1 de la salvación. Pues sí, así está ese duelo directo en esa parte, en esa zona baja. Vamos con la clasificación de este DH4, y es que, como hemos dicho, tenemos nuevo líder, el Granada, con 41 puntos, seguido del Real Betis con 39, el Mosquito con 33 y cuarto es el Málaga con 32 puntos. Con 32 puntos también está el Calavera, seguido del Cádiz con 31, Sevilla con 30, el Sporting Atlético, como decíamos antes, octavo con 28 puntos, seguido de Almería con 27, San Félix con 22, Tomares con 21 y un doble empate, Cañada, Atlético y Córdoba, que bueno, pues son los que cierran la permanencia. Abre la zona roja la Mosca con 17 puntos, con 1 menos está el Arenas de Armilla, con 15 el Maracena, penúltimo el Melilla con 11 puntos, y cierra como farolillo rojo el Vázquez Cultural con 10 puntos. Y pasamos al grupo 5 de la División de Honor, ese grupo de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y de Extremadura, y arrancamos con los resultados. Empiezan a Adarve 0, La Cruz 1. Diocesano 1, Tribal Valderas 1. Unionistas 1, Getafe 2. Leganés 4, Sporting Hortaleza 1. Atlético de Madrid 3, Badajoz 0. Burgos 0, Alcobendas 0. Rayo Vallecano 1, Real Madrid 2. Las Rozas 0, Real Valladolid 4. Bueno, pues ahí estaban los resultados. Bueno, que tienen alguna que otra sorpresa, así un desenlace. Sí. Bueno, pues curioso para esta jornada 16, para este inicio de la segunda vuelta. Arrancamos con el que era el primer encuentro de la jornada, ese partido entre la Unión Adarve y la Cruz Villanovense, bueno, donde pues el conjunto extremeño sorprendía, en este caso, bueno, en Ernesto Cotorruelo, que es donde está jugando actualmente la Unión Adarve. Pues bueno, para sumar esos primeros puntos a domicilio. La intensidad inicial del conjunto extremeño, bueno, pues se recompensó con el gol de penalti de Daniel Herbás en el minuto 15 de partido, tras una mano, y pese, bueno, pues a buscar el empate, el Adarve pues no logró poner en serios aprietos a la portería defendida por Gonzalo, con lo que la Cruz, bueno, pues consiguió una victoria que aumenta la confianza del equipo para creer en la salvación. Sí, muy buen 3 puntos de la Cruz Villanovense, que empieza esta segunda vuelta ganando, y bueno, veremos si esto le sirve para coger alas y empezar a sumar puntos, al menos para mantenerse más cerca en esa terna por la salvación. Vamos con otro encuentro también entre dos equipos pues necesitados de puntos y que bueno luchan por la salvación, como son el Diocesano y el Tribal Valderas, que se jugó en Cáceres, ese duelo directo, como decimos, que finalmente pues acabó con empate a 0. Ninguno de los dos equipos pues pudo conseguir perforar la portería rival, hacer ese gol que le diese la victoria, y finalmente pues reparto de puntos. Sí, al final, bueno, pues un duelo directísimo en esa zona baja de la tabla, que bueno, pues deja pues con esa sensación amarga un poco a los dos equipos. Seguimos con el Getafe, que bueno, pues se trae esos 3 puntos importantísimos, en este caso de Salamanca, en su visita a Unionistas. No nos fuimos con empate a 0 al descanso debido a los goles de Miguel para el Getafe y de Mateo para los locales.
Y el gol de la victoria fue obra de Izan, a 5 para el final, y los de Mario Otero, bueno, que se hacen con esta victoria a domicilio, 3 puntos que, bueno, que son importantes para el Getafe, para el conjunto azulón. Sí, 3 puntos para el Getafe para conseguir buenas sensaciones que les está costando esta temporada, a costa de Unionistas, que la verdad que está haciendo... está en buena dinámica a pesar de esta derrota, se mantiene fuera del descenso, aunque bueno, relativamente cerca. Sabemos que aquí, bueno, en 1 o 2 partidos cambia mucho todo. Vamos ahora a Butarque y nos vamos con el Leganés, que se impuso por 4-1 al Sporting Hortaleza en un duelo que, bueno, era directo, llegaban como cuarto y quinto clasificado. Los pepineros dominaron la primera mitad y se adelantaron con un penalti que transformó Iker Bachiller en el 35, ampliando la ventaja antes del descanso con el tanto de Aarón. Ya en la segunda mitad arrancó de forma fulgurante para el Leganés, quien sentenció el choque con los goles de Iker Chaparro, que marca por segundo partido consecutivo, y Noé en apenas 2 minutos desde la reanudación del encuentro tras el descanso. El Sporting reaccionó en el tramo final, recortó distancias por medio de Mario Iglesias, pero bueno, no le valió ni mucho menos para acercarse a esos 4 goles que encajó por parte del Leganés. Con este triunfo el Lega iguala a su rival, al Sporting Hortaleza, por ese gol de veras particular se lo tiene ganado, entonces haciendo una posición como cuarto clasificado, y el Sporting, bueno, como quinto, que la verdad que nada que decir al temporada que está haciendo el Sporting a pesar de la derrota. Sí, al final, bueno, pues un duelo directo en esa zona de la tabla, un poco entre el cuarto y quinto, y bueno, pues al final victoria para el Leganés, y bueno, a costa un poco del Sporting, que yo creo que al final también puede estar un poco reservando un poco el equipo, ¿no? Un poco para... Sí, ¿sabes? Al final, un poco después de la clasificación de Copa del Rey, claro, después de la clasificación con Copa del Rey, sabiendo que le queda el Depor, pues un poco centrados un poco ahora, bueno, en hacer una buena labor en la Copa. Seguimos con el Atlético de Madrid, que se impone al Badajoz bueno, pues en un duelo con muchas ocasiones, más igualdad de la que refleja el marcador. Los rojiblancos se adelantaron a los 20 minutos con un gol de falta directa. Gros, bueno, pues fue un auténtico quebradero de cabeza por la izquierda para la defensa pacense, y tuvo, bueno, pues, varias para marcar el segundo. El Badajoz tuvo ocasiones para empatar el encuentro, las más claras, bueno, fue un disparo de Jairo en el área pequeña, al que Rubio respondió pues con un paradón a bocajarro, y un tiro desde la frontal que, bueno, pues, de Paco que dio en el palo. Sin embargo, en el 83 Obama sentenció empujando a puerta vacía un pase de Domínguez, y 2 minutos después, con el Badajoz con 10 por la lesión de Uriarte, Bazaga marcaba el tercer gol rojiblanco que daba la victoria en Alcalá. Sí, un Atleti que se resalta un poquito de ese primer empate que consiguió la primera jornada contra el Badajoz, y bueno, sigue ganando para, bueno, acercarse, alejarse ahora mismo del Rayo Vallecano, que con la derrota que luego veremos pues le mete 3 puntos de distancia, y seguir pues cerca del Real Madrid, aunque lo tiene un poco lejos, al menos para seguir vivo en la lucha por la Liga. Nos vamos ahora a Castañares, al campo del Burgos, en un empate entre Burgos y Rayo Alcobendas, un empate a 0 que yo creo que no deja contento a ninguno de los dos, pues por más que se intentó y ocasiones que hubo, ninguno pudo hacer gol, y finalmente pues fue el 0-0 el resultado final. Reparto de puntos que, como decimos, yo creo que deja a lo mejor un poquito más contento al Rayo Alcobendas, que está fuera del descenso, que al Burgos, que es quien marca justamente ese descenso. Sí, al final un duelo directo en esa zona, un poco en esa frontera entre la permanencia y el descenso, que bueno, pues hubiera sido es complicado para ambos el resultado, yo creo. El partidazo un poco de la jornada es el que se vivió en el Virgen de la Torre entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Se adelantó Gabri Valero en el minuto 15 de partido, tras un robo de Guille González. El extremo puso el balón en la mismísima escuadra para hacer el tanto del partido, y a pesar del buen juego de ambos equipos, pues no vimos más goles en la primera parte. Ya en la segunda mitad, bueno, pues tuvimos que esperar y hasta el minuto 79 para ver el 0-2, obra de Carlos Díez, a un pase de Beto. Se animó el encuentro con el gol de Alan a poco para el final, que aprovechó un error de Jaime Navarro, pero el encuentro, bueno, pues acabó en la victoria para el conjunto merengue, que se lleva los 3 puntos de Vallecas. Sí, la verdad que se animó mucho al final del partido con ese gol del Rayo Vallecano, pero bueno, al final no pudo hacer más daño al líder. Sí que es verdad que fue un partido complicado para el Real Madrid. Al final el Rayo está haciendo muy buena temporada, pero bueno, un error en la primera mitad, hay un balón que perdieron,
y un poquito pasivos ahí en ese pase de Beto, pues propició que el Madrid, es que tiene 3 y mete las 3. Mete 3 y tiene 3 y mete 4. Sí. O sea que al final pues sigue ahí en esa lucha por llevarse la liga, que está muy bien, la verdad, muy bien posicionado el Real Madrid. Vamos con el último encuentro, el que se vivió en Navalcarbón entre Las Rozas y el Real Valladolid. Un Real Valladolid que rompe su mala racha goleando al equipo de Juanjo Herrero, que la verdad que estuvo absolutamente desconocido. Se adelantaron los visitantes con un gol de cabeza de Javier Holandía, rematando un córner al primer palo en el 17. Aumentó la renta Mario en el 26, aprovechando un rechace del poste tras un disparo de Pascu. Y el tercero pues fue obra de Hugo Calvo, con un buen lanzamiento de falta. Si ya no estaba sentenciando el encuentro, pues lo sentenció Iker González al contraataque en el descuento de la primera mitad, haciéndose 0-4 tan solo en 45 minutos. La segunda mitad, pues la verdad que no tuvo mucha historia, no consiguió reaccionar Las Rozas en ningún momento. El Valladolid, que al final pues jugaba con esos 4 goles a favor, no tenía prisa por hacer un quinto ni mucho menos. Y bueno, vuelve a sumar 3 puntos que después de varias semanas, la verdad que sienta muy bien. Como nos dijo luego Manu Livas en el postpartido, pues es una recompensa lo que venían haciendo, al trabajo que venía haciendo el Valladolid, y Las Rozas que bueno, que corta un poquito esa racha de partidos consecutivos sin perder. Sí, al final, bueno, pues una gran victoria del Valladolid importante, pues un poco para alejarse un poco de esa zona del descenso. Es verdad que yo creo que Las Rozas, bueno, pues tiene un colchón suficiente, pues bueno, pues para holgar un poco ese resultado y obviar ese resultado, pero bueno, no deja de ser una derrota al final en casa, que oye, pues siempre hace pupa. Vemos cómo está la clasificación. Real Madrid líder con 43 puntos, seguido de Atlético de Madrid con 36, Rayo Vallecano con 33 y el cuarto en esta jornada, el Leganés, con 29 puntos. Con 29 puntos también está el Sporting Hortaleza, que es quinto, seguido de la Unión Adarve con 25, Las Rozas con 23, octavo y noveno con 19 puntos son el Getafe y el Real Valladolid, también un doble empate pero 18 puntos entre Unionistas y Badajoz, y cierra la zona de la salvación el Rayo Alcobendas con 16 puntos. Ya abren la zona del descenso el Burgos con 13 puntos, Tribal Valderas con 12, Villanovense con 11 y el Diocesano con 9 puntos como colista del grupo. Vamos ahora con ese grupo 6, con ese grupo canario, y comenzamos con el Longuera Toscal 5, Unión Viera 1, La Oliva 0, Las Palmas 3, Tenerife 2, Acodeti 0, Santa Brígida 1, Huracán 1, Arucas 0, Barranco Hondo 1, Marino 2, Puerto Las Palmas 3, Unión Sullaiza 2, Juventud Laguna 1 y Mensajero 1, Sobradillo 1. Buen partido aquí ahí en el grupo 6. La verdad que se está ajustando mucho la zona de arriba, obviando a los dos grandes como siempre, Las Palmas y Tenerife. La verdad que tercer, cuarto, quinto puesto pues está muy justo, ya lo veremos después en clasificación. Vamos a empezar con el colista, con La Oliva, que se enfrentaba al líder, a Las Palmas, en el Basilio Fuentes, en un partido claramente desigual, que así reflejó en el marcador. Fue en el minuto 20 cuando Álvaro Díaz puso por delante a la Unión Deportiva Las Palmas, y La Oliva aguantó bastante bien el resto de la primera mitad y hasta el 68, cuando Aimar Domínguez pues hizo ese 0-2 para los amarillos, que sentenciaba básicamente el encuentro. 2 minutos más tarde, la mala suerte se cebó con La Oliva, y más en concreto con Javier Alonso, que se marcó en propia puerta para hacer ese 0-3 y que subiese otro gol al marcador a favor de Las Palmas, y pues definitivamente cerrase el partido. 0-3, victoria del líder ante el colista. Bueno, una victoria a priori yo creo que presumible. Sí, al final, bueno, victoria del líder, que bueno, está haciendo un poco lo que tiene que hacer. Las Palmas al final es un poco de los equipos, pues bueno, más cantera de este grupo, y al final, bueno, pues yo creo que prácticamente no sufre ninguna jornada. Seguimos con otro de las canteras, el Tenerife, que resolvió pues en 2 minutos un encuentro pues bastante propicio ante, bueno, al final un equipo que está en descenso como es el Acodeti, pues para seguir pisando un poco los talones y pisando el acelerador al conjunto Pío Pío. En el 33 Daniel Umpierrez puso el 1-0 y bueno, pues un poco seguido en el 34 pues Héctor Almirón anotó el 2-0 definitivo para meter, bueno, pues al Tete a un punto de Las Palmas, aunque quedaba, bueno, pues mucho tiempo de partido por delante. La Acodeti fue incapaz de generar problemas y generar dificultades al Tenerife, que fue bastante solvente. Sí, buena victoria del Tenerife ante la Acodeti. La verdad que Las Palmas y Tenerife tuvieron un partido a priori yo creo que bastante igual.
Vamos con una goleada del Longuera Toscal ante el Unión Viera, que veía cómo se acercaban peligrosamente los puestos de descenso del Longuera. Pues al final, con esta gran victoria, pues sale un poquito a flote. En el minuto 12 Samir abrió la lata y en el 20 hizo su doblete para poner al Longuera 2-0 y bueno, no levantar el pie del acelerador. Fue en el 38 cuando Alejandro Hernández puso el 3-0 para los locales y con este resultado pues nos íbamos al descanso. En la reanudación pasada, pues ya que cerca de la hora de juego, fue Alejandro el que de nuevo marcó y puso el 4-0 para el Longuera Toscal. El gol del honor para la Unión Viera llegó en propia puerta en el minuto 60 y bueno, ya en el final del partido, en el minuto 90, fue Samir el que redondeó su partido porque hizo un hat-trick y también redondeó la goleada del Longuera con ese 5-1. Sí, al final, bueno, una gran victoria del Longuera. Al final, bueno, pues ha costado una Unión Viera que no ve muy afectada su posición en la tabla. Es verdad que, bueno, pues no le afecta excesivamente. Es verdad que le sirve más al Longuera pues para salir un poco alejarse sobre todo de la zona de descenso y bueno, pues al final 5 puntos que dan un poco de moral al equipo, ¿no? Para poder estar un poco mejor esta jornada. Seguimos con el que ha sido empate insuficiente para un Villa Santa Brígida frente al Huracán, este empate a 1 que se encuentra pues a 8 puntos de la salvación. Un Huracán que se puso por delante en el minuto 7 gracias al gol anotado por Pablo Quesada y en el minuto 21 Daniel Nepi puso el 1-1 pues desde los 11 metros. Con ese empate pues el Huracán cosecha el cuarto seguido, manteniéndose en la zona media de la clasificación. Sí, un empate que yo creo que bueno sirve un poquito más al Huracán, que está en una zona pues muchísimo más tranquila que el Villa Santa Brígida. Vamos con el Arucas, que es un recién clasificado a Copa del Rey. Pues bueno, esta jornada vivió una derrota en casa ante el Atlético Barranco Hondo. El único gol del partido llegó en el minuto 42, cuando Javier Sosa batió al guardameta del conjunto aruquense. 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos para el Barranco Hondo, que no pierde desde el pasado 30 de noviembre. Y bueno, ve así, se redime un poco de ese mal arranque que tuvo con la condición que venía, o que al menos teníamos esa sensación, que es un Barranco Hondo que el año pasado pues fue equipo revelación de este grupo 6. Sí, al final, bueno, pues una gran victoria, al final frente a un tercer clasificado, como el Arucas, y oye, pues un Barranco Hondo que está haciendo pues lo que tiene que hacer, sumando puntos para alejarse lo más posible de esa zona del descenso y conseguir lograr la permanencia esta temporada, estar una temporada más en la División de Honor. Vamos con el partido del Marino, el Puerto de Las Palmas, un Puerto de Las Palmas que sigue con esa buena racha, igual que el Barranco Hondo, como hablábamos antes. Y lo demostró con una gran victoria en este caso frente al Marino. Se puso por delante el Puerto de Las Palmas en el minuto 25 gracias al gol de Gustavo Ignacio López. Tras el paso por vestuarios en el 48, el Marino empató la contienda con el gol de Arturo Barragán y Nabil volvió a darle ventaja al Puerto en el 52. Fue en este caso el Marino el que no se dio por vencido. En el 71 el Iyad Mendy puso el 2-2 y el 2-3 definitivo pues ya fue obra de Gustavo Ignacio López de nuevo, que anotaba su doblete particular y daba la victoria al conjunto visitante. Sí, un Puerto de Las Palmas que está haciendo muy buena temporada junto con el Mensajero, pues de los 4 recién ascendidos son los 2 que mejor temporada están haciendo, que están ahí arriba, están bastante lejos del descenso, o sea que muy bien el equipo Gran Canario. Vamos con el Unión Suyaiza contra el Juventud Laguna, un partido que se resolvió en la primera mitad. El Suyaiza salió con todo y tuvo unos buenos primeros minutos de partido. En el minuto 19 Hugo Hernández adelantaba a los locales, que ampliaron la distancia en el marcador en el 21 con el gol de Tiziano Patrick. Y bueno, por parte del Juventud Laguna, en el minuto 32 llegó el tanto de Giovanni Cruz, que le permitía pues meterse en el partido, pero finalmente pues bueno, en la segunda parte no se movió el marcador y el Unión Suyaiza que consigue 3 puntos muy buenos para seguir pues bueno, codeándose en ese top 5 de la tabla. Sí, al final el Unión Suyaiza que mantiene un poco ese... Es verdad que el Juventud Laguna se está metiendo en problemas, se le está complicando un poco la categoría esta temporada y si no empieza a sumar un poco para alejarse, se va a meter en descenso. Así que los morados tienen que echarle un vistacillo a eso.
Vamos con el que es el último encuentro, ese empate en el Silvestre Carrillo, en un partido en el que bueno, pues enfrentaba al Mensajero y al Sobradillo, empate a 1, un Sobradillo que estuvo pues dando la sorpresa durante bastantes minutos, y es que bueno, pues el conjunto visitante se adelantó en el minuto 24 gracias al gol de anotado por Abraham Monzón. Y en la segunda parte, bueno, pues fue en el 52, el Mensajero puso las tablas definitivas en el electrónico con un gol de Israel Castro que daba, bueno, pues repartió esos puntos en el encuentro. Sí, bueno, un puntito para cada uno, al final un Mensa que bueno, que sigue en esa zona de alta como hemos dicho anteriormente y que bueno, le permite no bajarse ese top 4. Vamos con la clasificación de este DH6 así para ver lo que estamos hablando, y es que tenemos a Las Palmas líder con 41 puntos, tan solo un puntito por debajo está el Tenerife con 41, y luego tenemos un triple empate a 27 puntos entre Arucas, Mensajero y Unión Suyaiza. Le sigue el Puerto de Las Palmas con 26 puntos, seguido de un doble empate entre Huracán y Unión Viera con 23, otro doble empate entre Barranco Hondo y Longuera Toscala, 20 puntos, seguido del Sobradillo con 19 y el Juventud Laguna con 18, que es el equipo que cierra la permanencia en el DH6. Abren la zona de descenso el Marino y el Acodeti con 12 puntos, seguido del Villa Santa Brígida con 10 y cierra como colista la Oliva con 5 puntos. Y por último vamos a hacer el repaso de este grupo 7, de este grupo de Comunidad Valenciana, del grupo de Levante, Murcia y Castilla-La Mancha, y arrancamos con los resultados de la jornada 16, Real Murcia 0, Roda 4. Talavera de la Reina 1, Murcia Promises 1. Alboraya 0, UCAM 1. Levante 2, Patacona 0. Castellón 2, Albacete 2. Llove San Vicente 0, Villarreal 1. Pinatar 0, Elche 0. Y Valencia 4, Hércules 0. Bueno, pues ahí estaban los resultados en este grupo 7, en esta H7. Es verdad que, bueno, pues por muy poquito ha habido ahí alguna sorpresilla, sí, un tropezón de algún equipo. Vamos a analizar. Arrancamos con ese primer encuentro, esa goleada del Roda, en este caso, bueno, pues en la Universidad de Murcia al Real Murcia. Bueno, pues en una gran segunda mitad del conjunto de Alberto Fito. Diego Vázquez adelantó a los gualdinegros al inicio de la segunda parte, pero la sentencia pues no llegaría hasta el último cuarto de hora del encuentro, donde Carrasco, Hugo García y Rocha acabaron con el Real Murcia, que suma, bueno, pues una dura derrota en el inicio de esta segunda vuelta. Sí, buena victoria del Club Deportivo Roda, que sabemos que bueno, al final es un equipazo que siempre da guerra, y la verdad que lo está demostrando ante un Real Murcia que no termina, yo creo, de ser todo lo irregular que estamos acostumbrados a ver a este Real Murcia en el grupo 7. Vamos con otro Murcia, esta vez el Promises, que visitó al Talavera, y bueno, el Talavera que saca un punto muy valioso en casa ante este Murcia Promises. Fue el conjunto murciano el que se puso por delante en el minuto 20 por medio de Valverde. Sin embargo, los de Mateo Villar no sentenciaron y Cristian logró el empate en el 88 para un Talavera que, bueno, que gracias a este punto no pierde con la salvación, y que, oye, habla muy bien de la temporada que está haciendo en Murcia Promises, porque ahora mismo empatar en Talavera para el Murcia Promises es un tropiezo. Sí, claro. Al principio de temporada no hubiese sido. Totalmente es un tropiezo, porque al final también es un frente a un equipo, en este caso el Talavera también recién ascendido, que al final está pues en plena pugna, ¿no? Por mantener categoría, y que bueno, pues está con este puntito, pues está ahí en la pomada, ¿no? De poder seguir luchando. Es un tropezón, al final es un equipo que se ha clasificado para Copa. Vamos con la victoria del UCAM, en este caso en Alboraya, para colocarse tercero en la liga. Los murcianos, bueno, pues tuvieron que hacer frente a jugar casi una hora con un jugador menos por la roja de Peseto. A pesar de esto, bueno, pues Jorge Ros aprovechó un rechace para lograr la victoria en la semana previa a su enfrentamiento de Copa con el Athletic Club. O sea que, bueno, todo un derroche de ingenio, ¿no?, para el UCAM en esta jornada. Sí, un UCAM que sigue ahí en esa tercera posición, la verdad que está haciendo un temporadón, y a pesar, pues bueno, como tú dices, de esa roja que vio el jugador del UCAM, pues lograron hacerse con la victoria en Valencia. Seguimos en Valencia y nos vamos ahora mismo al campo del Levante, un Levante Unión Deportiva que suma otra victoria en Buñol frente al Patacona, lo que es un derbi que tenemos aquí. El internacional kazajo Aldi volvía a anotar para los granotas en el minuto 20, y Óscar fue el que puso la sentencia a la segunda mitad para hacer el 2-0 definitivo, dar la victoria al Levante, no descolgarse aunque está un poquito lejos del líder, que es el Valencia, ante un Patacona que, bueno, al final es que no está en la liga del Levante. Está claro. Al final, bueno, es verdad que el Patacona esta jornada también duerme pues resguardado, ¿no?,
del descenso, pero bueno, al final pues un partido que el Levante es otro juego, otra liga. El Castellón igualó un 0-2 en la última media hora del encuentro, en este caso contra el Albacete, un gran inicio de la segunda parte. Los manchegos pues se pusieron por delante con los goles de Carlos González y Álvaro González. Sin embargo, bueno, pues los locales consiguieron sacar el empate con los tantos de Aarón Blanco y de Antonio Guerra y bueno, pues terminar ese Castellón 2 Albacete 2. Sí, bueno, lo que tenemos claro en esta temporada, yo creo que los partidos del Castellón son de goles. Estamos hablando de uno de los equipos más goleadores, yo creo que toda la división de honor. Ante un Alba que bueno, la verdad que empezó muy bien fuera de casa, pero al final lo que decimos es que Castellón tiene un vendaval ofensivo importante. Sí, no, desde luego te suma 37 goles. O sea, suma. Sí. O sea, después del Valencia, que es el líder, es el que más goles ha marcado. Eso es. La verdad que. Sí. Vamos con una victoria sufrida, esta vez del Villarreal en San Vicente del Raspeig ante el Jove. Los de Pepe Reina, que se complicaron contra los colistas hasta que en el minuto 78 Manuel Portela pues dio la victoria a los Groguets con su gol. Un encuentro en el que los visitantes presentaron novedades, con la mente pues puesta en este partido de Copa, partidazo que tienen frente al Celta de Vigo. Yo creo que también rememora un poquito el primer partido de la temporada allí en Villarreal, que le costó también, le empató en los minutos finales. Sí, que bueno, parece que se complican un poco los de Pepe Reina este partido, pero bueno, al final han resuelto, ¿no? Al final yo creo que eso es un poco también el punto. Seguimos con el empate a 0 en el San Pedro de Pinatar frente al Elche. Bueno, pues un punto que no satisface los intereses de ninguno de los dos equipos, ya que bueno, pues los dos se encuentran en una situación bastante comprometida. Quizá el Pinatar un poco más, pero el Elche está rozando ahí el descenso, cosa que bueno, pues en comparación con otras temporadas pues lo veíamos un poco extraño. Sí, es un poco raro, es su situación actual. Eso es. Sí, al final bueno, le acompañan los resultados de los otros partidos para mantenerse fuera. Vamos con el último encuentro de este DH7, el encuentro del líder, que vuelve a golear otra jornada más para mantener esta distancia en el liderato. Tras una primera parte igualada, pues el equipo de Óscar Sánchez impuso en Paterna al Hércules con los goles de Estevez y Rodrigo y el doblete de Adrián Ochoa, que está en racha, y la verdad que bueno, nos alegramos mucho por él, porque venía de un equipo como es el Pontevedra el año pasado, que lo hizo muy bien, siendo uno de los máximos goleadores de H1. Lo fichó el Valencia, y lo está demostrando que por qué le fichar. Al final, bueno, victoria del Valencia para seguir siendo líder de grupo, y en verdad los resultados, si te das cuenta, son bastante contundentes, digamos, bastante ásperos, pues, al final en este grupo. Vamos a ver cómo queda la clasificación ya por último lugar. Y vemos, bueno, pues ese Valencia líder con 43 puntos, seguido del Levante con 37, UCAM Murcia con 33 y Villarreal con 32. El quinto es el Murcia Promesas, también con 32 puntos, seguido del Albacete con 26, el Roda con 24, octavo es el Castellón con 20. Luego vemos un doble empate de 18 puntos entre Alboraya y Real Murcia, y cierra la zona de la salvación el Patacona y el Elche con 15 puntos. Ya abre la zona del descenso el Hércules con 15 puntos, también en ese triple empate, Talavera con 14, Pinatar con 9 puntos y Jove San Vicente como farolillo rojo de grupo 7. Y estos son un poco, bueno, pues los resultados y el análisis un poco de la división de honor en esta jornada 16, jornada 18, en el grupo 4. No sé por qué he empeñado yo que es la 19 en el grupo 4, pero bueno. Previos, digamos, a este duelo de Copa del Rey de la semana que viene. Sí, eso es, ¿no? De esta semana. Esta semana, bueno, del fin de semana de la próxima jornada. Sí, recordemos que este fin de semana, entre sábado y domingo, pues tenéis la Copa del Rey. Nosotros pues estaremos in situ en algunos partidos, y en otros yo creo pues al ser que sepa la gente, que sepan nuestros suscriptores, que al ser Copa del Rey hay bastantes canales que van a retransmitirlo, bastantes canales de los equipos, o sea que cualquier partido que queráis ver, sobre todo si es equipo de cantera de fútbol profesional, pues seguramente tengáis el partido por sus canales de YouTube. Pero también podéis seguirlo con nosotros en nuestras redes sociales, y por supuesto, bueno, pues os remitimos a toda la información antes de irnos a nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y nuestras redes @juvenildh. Nos vemos en el siguiente descuento. Chao. Will you fucking fight back?